¿No tienes dinero? ¿Y ese bolso de 10,000, dónde lo encontraste? Lanzó su suegra con sarcasmo al llegar a su casa. Anastasia estaba de pie frente a la estufa, removiendo lentamente una olla de gachas en un viejo recipiente esmaltado cuya pintura se descascaraba en algunos lugares. Un ligero olor a leche quemada flotaba en la cocina, pero ella ya ni siquiera le prestaba atención. En este apartamento, uno terminaba por acostumbrarse a todo. Al suelo que crujía cerca de la puerta de entrada, al grifo del baño que goteaba sin parar, sin importar cuántas veces lo apretaran, a la baldosa de la cocina que se despegaba, dejando ver el cemento gris debajo. Andrei estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en su teléfono. Recorría anuncios de empleo, con el rostro serio y los labios apretados. Anastasia conocía esa expresión. Seguía buscando otro trabajo adicional o un puesto un poco mejor pagado que el que ya tenía. Pero en su pequeño pueblo casi no había nada. Quizá me acepten en el almacén, murmuró sin levantar la vista. Allí pagan 27,000. Solo gano 22. Anastasia asintió, aunque él no la estaba mirando. 27,000. Fue casi ridículo. En Moscú, esta cantidad apenas alcanzaría para comprar alimentos durante un mes. Pero para ellos ya sería un cambio, un soplo de aire fresco. ¿Y para qué serviría eso?, preguntó, sirviendo las gachas en 2 platos. ¿Mozo de almacén? ¿Cargar bultos? Ella levantó la vista hacia él. Andrei era delgado, nervioso, fuerte a su manera, pero no tenía el físico de un coloso. Después de un día cargando cajas, volvería hecho polvo. Piénsalo bien antes, dijo ella suavemente. Tu salud vale más que eso. Él gruñó levemente y dejó su teléfono. Luego, empezó a comer sin decir una palabra. Anastasia se sentó frente a él, pero no tenía hambre. Su mirada vagó por el papel tapiz despegado, por el viejo refrigerador que zumbaba como un motor a punto de explotar. Mañana tendría que volver a limpiar escaleras. El miércoles, limpiar el apartamento de esa mujer de la calle Sovietskaya. El viernes, el de otro, siempre dispuesto a reprocharle hasta la más mínima mota de polvo olvidada. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. No es un timbre. Un golpe seco, insistente y exigente. Andrei levantó la vista y Anastasia vio inmediatamente cómo cambiaba su expresión. Una especie de cansancio y culpabilidad se reflejó en sus ojos. Se levantó y fue a abrir la puerta. «Hola, mamá», oyó desde la entrada. Anastasia exhaló lentamente. «Tatiana Petrovna». Por supuesto, ¿quién más podía venir sin llamar, sin avisar? «Andrei, ¿por qué no me dijiste que iba a pasar?», lanzó la suegra con un tono molesto, aunque ella misma nunca avisaba. «Podría haberos sorprendido». Entró en la cocina y enseguida recorrió con la mirada la mesa donde estaban los 2 platos de gachas. Sus labios se apretaron. «Buenos días, Tatiana Petrovna», dijo Anastasia, levantándose con una sonrisa forzada. «Siéntate, siéntate», dijo la suegra con un gesto de la mano, como si estuviera en su propia casa. «No me quedaré mucho tiempo. Pasaba por aquí, así que pensé en echar un vistazo». Pasaba por aquí. Como su edificio estaba en las afueras de la ciudad, en un callejón sin salida, por donde nunca pasaba nadie, Anastasia no respondió. Tatiana Petrovna se acercó al refrigerador, lo abrió e inspeccionó su contenido. Un cartón de leche, un trozo de queso, algunas verduras. Su expresión se volvió aún más severa. «Andrei, al menos, ¿tú comes bien?», preguntó mientras cerraba la puerta. «Mañana te traeré borscht». «Mamá, no hace falta», respondió él frotándose el puente de la nariz. «Nos las arreglamos». «¿Se las arreglan?», soltó una risita despectiva. «Ya veo lo que hay en su nevera. Porridge y 3 sobras». Debajo de la mesa, Anastasia apretó los puños. Quería decir que el porridge no era solo con agua, que tenía leche, que él comía normalmente, solo que de otra manera. Pero se quedó callada. Con Tatiana Petrovna, la menor palabra se volvía una insolencia. La suegra finalmente se marchó, no sin antes detenerse en la entrada para examinar un viejo jarrón en la estantería. «Oh, esto es nuevo. ¿Seguro que no fue barato?» «No, mamá, es antiguo», respondió Andrei.
Ella resopló con escepticismo y por fin se fue. Anastasia sintió de inmediato que sus hombros se relajaban. Andrei volvió a la cocina y se sentó de nuevo. «Perdón», dijo en voz baja. Ella se encogió de hombros. ¿Qué responder? Su suegra pasaba casi todos los días, a veces incluso 2 veces. Vigilaba, controlaba, juzgaba, daba consejos que nadie le pedía. Y sobre todo, le gustaba hablar de dinero. «Andrei, ten cuidado con los gastos», solía decir. Las mujeres jóvenes no saben ahorrar, gastan sin pensar. Anastasia entendía perfectamente las indirectas. También veía que Andrei empezaba a dudar. Empezó a preguntarle en qué se iba el dinero, a mirar los recibos, a calcular cuánto debía quedar. Era humillante. Lo peor era que no podía demostrar nada. Sin embargo, ella ahorraba en todo, en sí misma, en todo. Cada rublo estaba contado. Unos días después, Anastasia regresó de limpiar la casa de unos ricos. Le dolían los brazos, las piernas, la espalda. Al entrar, dejó su chaqueta en la entrada y vio en la estantería una bolsa de papel elegante. No era una bolsa de tienda cualquiera, era un paquete de marca. Se acercó, miró dentro. Un bolso de verdad, bonito, de cuero, refinado, elegante. Ese tipo de objeto que ni siquiera se permitía mirar en los escaparates. Sonó su teléfono. Era Lena, su amiga. «¿Entonces lo encontraste?», preguntó Lena con entusiasmo. «Lo dejé en la estantería mientras estabas en el trabajo. Tus llaves estaban bajo el felpudo, como siempre». «Lena, ¿por qué hiciste eso?», preguntó Anastasia tomando el bolso entre sus manos. «Porque ya estoy harta de verte llevar todas tus cosas en una bolsa de plástico del supermercado. Vas a casa de la gente, trabajas para ellos y llegas con tu teléfono, tus papeles y tu maquillaje en una bolsita. No es práctico ni digno de ti. No puedo aceptar algo así. Es demasiado caro. Déjalo, me lo regalaron y no me gusta. Ya tengo varios. Tómalo tú, que lo necesitas». Anastasia quiso negarse. Luego miró la vieja bolsa de plástico rota que usaba todos los días y comprendió que Lena tenía razón. «Gracias», susurró. De verdad, al día siguiente se llevó el bolso con ella. Guardó allí todas sus cosas, su viejo teléfono, su cartera gastada, un pintalabios, un peine. El bolso era ligero, práctico, bonito. Y por primera vez en mucho tiempo caminó por la calle con la cabeza en alto. Ya no se sentía miserable. Por la noche, al regresar, dejó el bolso en la estantería de la entrada y empezó a preparar la cena. Andrei aún no había llegado. Llamaron a la puerta. Otra vez, Tatiana Petrovna entró como de costumbre, sin invitación. Pasó a la cocina, miró la cacerola en el fuego y luego su mirada se desvió hacia la entrada. Anastasia lo entendió de inmediato. La suegra había visto el bolso. Se levantó, fue hasta la estantería, lo tomó entre sus manos, observó la etiqueta y deslizó los dedos sobre el cuero. «Es bonito», dijo con un tono extrañamente calmado. «Debió de costar caro, ¿no?». El corazón de Anastasia empezó a latir más rápido. Había algo malo en esa voz. Demasiado suave, demasiado tranquila. «Me lo dio una amiga», respondió ella. Tatiana Petrovna esbozó una sonrisa venenosa. «¿De verdad, una amiga? Muy bien, supongamos que sí». Dejó el bolso, volvió a sentarse y no dijo nada más. Se quedó unos minutos más hablando de banalidades antes de marcharse, pero Anastasia lo sintió de inmediato. No había terminado. Pasó una semana sorprendentemente tranquila. Tatiana Petrovna no vino. Anastasia incluso empezó a creer que se había cansado. Luego, una mañana de sábado, volvieron a golpear la puerta. Ella abrió. Su suegra estaba allí, con una sonrisa demasiado cortés. «Nastia, ¿puedo pasar?». «Por supuesto». Tatiana Petrovna se instaló en la cocina. Anastasia puso la tetera a calentar, sacó unas galletas, intentó parecer natural, aunque una angustia sorda ya le oprimía el pecho. «Tengo que pedirte un favor», comenzó la madrastra, juntando las manos sobre la mesa. «Necesito un poco de dinero, 10.000, más o menos. Te lo devolveré, por supuesto. Tuve un gasto inesperado». Anastasia permaneció inmóvil con la taza en la mano. 10.000. Él no los tenía.
De ninguna manera. Tatiana Petrovna, no tenemos esa cantidad, de verdad que no, ya nos cuesta llegar a fin de mes. La madrastra entrecerró los ojos. Anastasia conocía esa mirada. Una mezcla de desprecio y satisfacción. Luego, lanzó con una voz suave y venenosa. ¿No tienen dinero y ese bolso de 10.000? ¿Dónde lo encontraron? Anastasia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No soy ciega, continuó Tatiana Petrovna. Conozco esa marca. Ese tipo de bolso cuesta entre 10 y 15.000. ¿Y quieres hacerme creer que no tienen dinero? Es un regalo de mi amiga, dijo Anastasia con voz temblorosa. Ya se lo dije. ¿Un regalo?, repitió la madrastra con una risita burlona. ¿Qué amiga regalaría algo así? ¿Te escuchas hablar, al menos? Es verdad, exclamó finalmente Anastasia. Lena me lo dio porque yo iba a trabajar con una bolsa de plástico, una bolsa de supermercado. ¿Lo entiende? Porque ni siquiera tengo para comprarme un bolso de verdad. Su voz se quebró. Las lágrimas brotaron de repente, incontrolables. Limpio las escaleras de los demás, continuó ella, con la garganta apretada. Friego los suelos de rodillas por 1.000 rublos. Limpio los apartamentos de gente que me mira como si no existiera. ¿Y usted cree que podría permitirme un bolso de 10.000? Se llevó las manos al rostro. Sus hombros temblaban. Sentía vergüenza, vergüenza de su pobreza, vergüenza de esa vida, vergüenza de no poder defenderse de otra manera que llorando. En ese instante, la puerta de entrada se cerró de golpe. Andrei acababa de llegar. Entró en la cocina y se quedó inmóvil. Su rostro se puso pálido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz apagada. Tatiana Petrovna se irguió de inmediato, lista para justificarse, pero Andrei no la miraba. Él miraba fijamente a Anastasia, su rostro empapado de lágrimas, sus manos temblorosas. «Nastia, ¿por qué lloras?», preguntó arrodillándose junto a ella. Ella solo logró negar con la cabeza. «Andrei, solo le pregunté por el dinero», se apresuró a decir su madre. «Solo quería pedirle prestado un poco. Ella dice que no tienen, pero ella se compra bolsos caros». «No es su bolso», dijo Andrei en voz baja, pero de repente con dureza. Una amiga se lo dio para que no fuera más a trabajar con una bolsa de plástico. Se levantó lentamente. Luego se volvió hacia su madre.